Nosotros saludamos a los hermanos y a las iglesias que están participando con nosotros de esta transmisión vía satélite de nuestra Escuela Bíblica Dominical con la paz del Señor Jesús. Nosotros estamos aquí a partir del Manaim de Domingo Martins para transmitir la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Y nosotros estamos aquí ayer terminamos un seminario de cuarto periodo aquí en el Manaim y nosotros tuvimos una muy buena participación de hermanos aquí con nosotros en el seminario. Y hoy en la mañana nosotros estamos pasando para nuestros hermanos aquello que fue la indicación. Nosotros estaremos pasando a los hermanos aquello que fue la indicación hecha en la escuela bíblica anterior con relación al asunto, al tema que nosotros estamos tocando en la escuela bíblica. Y nosotros queremos pedir a los hermanos que puedan hacer la lectura a lo largo de la semana del texto de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13 al versículo 18, cuando habla respecto a Jesús glorificado. Y nosotros queremos reiterar a los hermanos que la preocupación del Espíritu Santo con nuestros estudios en la Escuela Bíblica Dominical es que nosotros estemos dentro de un proyecto del Señor, que el Señor hizo un trazado para nosotros relacionado al lema del año, que es el lema que está en Apocalipsis 14:7. Y el resumen de él, nosotros hablamos acerca de temor y gloria, o sea, temer a Dios y darle gloria, porque está viniendo la hora de sus juicios. Entonces nosotros estamos viendo el capítulo 1 para que nosotros podamos relacionar con nuestro lema del año, mostrando aquello que la iglesia necesita entender, que todo el periodo de asistencia de la iglesia es con relación al Señor Jesús. Este periodo que la iglesia debe vivir en un constante temor al Señor y en constante glorificación al Señor. Y esto para que la iglesia esté viviendo el tiempo de pronto o de breve. Los hermanos pudieron ver esto en las observaciones de las iglesias, de las escuelas bíblicas anteriores. Nosotros tuvimos ya 7 escuelas bíblicas relacionadas referente a este tiempo de breve, de pronto. Nosotros vimos también el capítulo 22 de Apocalipsis y también en el capítulo 19. Y así nosotros estamos dentro de un proyecto conducido por el Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo. Y hoy vamos a profundizar un poquito más dentro de aquello que el Espíritu Santo nos está llevando a lo que vamos a ver en el estudio de esta mañana. Por cierto, todos ya tienen sus Biblias abiertas en el capítulo 1 de Apocalipsis a partir del versículo 13 hasta el 18, que será el texto de la palabra del Señor que nosotros vamos a volcar para el estudio de esta mañana, para nuestros hermanos. Y nosotros entonces vamos aquí a pasar las preguntas para los hermanos y dar un tiempo necesario para que los hermanos puedan responder las preguntas, y posteriormente enseguida estaremos volviendo para que podamos ayudar a los hermanos en la comprensión de este asunto, de modo que nosotros salgamos hoy de esta Bíblica Dominical entendiendo la preciosidad de lo que es temer a Dios y darle gloria. Y estamos en constante comunión con el Señor a través de su Espíritu Santo, en este tiempo llamado el tiempo pronto, el tiempo de breve, el tiempo de la iglesia. Entonces nosotros vamos a ir a los hermanos para que puedan responder la primera pregunta de nuestro estudio en esta mañana. La primera pregunta está aquí para que puedan responder. Es leyendo el texto que está en el capítulo 1, versículos 13 al 18 del libro de Apocalipsis. Responda, que son 2 respuestas. La lectura del texto, 2 respuestas. La primera, Juan vio la gloria que estaba en Jesús. La respuesta es simple, hay que decir sí o no. Ahora, la segunda respuesta, identificar las 2 palabras que están contenidas en el lema del año. O sea, identificar aquí el texto de las 2 palabras que están contenidas en el lema del año. Leyendo el texto, usted va a hacer esta identificación de estas 2 palabras claves
del lema del año. Recordando, como ya hablamos, que el lema está en el capítulo 14, versículo 7. Los hermanos pueden ver allá para confirmar. Esta pregunta nosotros podemos dar a los hermanos para que puedan responder. 3 minutos es suficiente. 3 minutos, sí. Nosotros estaremos retornando para ofrecer a los hermanos alguna contribución a la respuesta. Hermanos, nosotros estamos ya de regreso para contribuir de alguna manera a la respuesta. Es natural que los hermanos no les tomó mucho tiempo para dar la primera respuesta, que estaba relacionado en que si Juan vio la gloria que estaba en Jesús, o sea que si vio a Jesús glorificado. Y naturalmente la respuesta es sí. O sea, los hermanos sí respondieron, porque Juan está teniendo la visión del Señor Jesús glorificado. Jesús en la gloria del Padre, y él describe allí todas las características del Señor Jesús glorificado, al lado del Padre, sentado a la derecha del Padre. Y el texto ahora, en la otra parte de la pregunta, que es la identificación allí, la identificación de las dos palabras que están en el lema del año. Entonces los hermanos primeramente examinaron el lema del año, Apocalipsis 14, versículo 7, y vieron allá las palabras principales allá que identifican al lema, que es el temor y la gloria. Temed a Dios y dadle gloria. Entonces los hermanos identificaron. Ahora, ¿cómo identificar el temor y la gloria? Allá en los textos, desde el versículo 13 hasta el versículo 16, que fue donde ustedes han leído, del versículo 13 al versículo 6 del capítulo 1, él vio la gloria del Señor y el temor está allá en el versículo 17. ¿Cuál fue la expresión del temor? Ustedes pudieron ver en el versículo 17 cuando Juan describe, dice, cuando vi a Jesús glorificado, caí como muerto a sus pies. Entonces el temor de Juan, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces el temor está identificado ahí, cayendo a los pies de Jesús. Ahora, la gloria de Jesús, ¿dónde está la gloria de Jesús en la descripción allí? La descripción está desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Entonces los hermanos pudieron ver ahí la gloria de las vestiduras de Jesús, las vestiduras largas de Jesús hasta los pies, desde el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos, es lo que Juan ve, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. La misma cosa Juan va a ver en el versículo 15. En el versículo 15 va a ver sus pies de Jesús y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y por último, en el versículo 16, Juan va a describir a Jesús glorificado como aquel que tenía en su diestra, que tenía en su mano derecha, 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces aquí están las 2 palabras, temor y gloria, identificadas en la manera en la que Juan ve a Jesús glorificado y cómo cae en el corazón de él el temor. Ahora nosotros queremos tener una palabra complementaria. El pastor Yadeuti va a hacer un comentario completando nuestra respuesta a esta primera pregunta. Hermanos, la paz del Señor. En primer lugar,
recordar a los hermanos que hace 2 semanas atrás el texto fue colocado para la lectura, para comentarios, para reuniones que los pastores debían encaminar a los obreros y a los mismos hermanos. El asunto debía dirigir las reuniones de familia, cualquier otra reunión extra sobre este asunto que es muy importante. Yo no sé, ante las fiestas que pasamos, los movimientos por ahí, si dio tiempo para que los hermanos puedan leer por lo menos una vez el texto. Este texto no es un texto para ser leído de cualquier manera. Todo el mundo ya leyó esto en el mundo entero miles de veces. Sucede una cosa, es que la visión que Juan está teniendo y que él trae para la iglesia es un bien, es un beneficio de parte de Dios para la iglesia fiel. Solo la iglesia fiel es capaz de absorber esta dádiva de Dios y mostrar a Jesús en la gloria. Yo quería ver los cielos. Juan describe a Jesús en la gloria. Es todo lo que la iglesia necesita y pretende, es ver la eternidad. Y Juan trae la eternidad para la iglesia. ¿Qué iglesia? Para todas las iglesias. ¿De qué siglos? De todos los siglos, más principalmente para el momento profético que estamos viviendo. ¿Qué momento profético es este? El pronto. Aquel pronto que está en el primer y en último capítulo de Apocalipsis, mostrando que Jesús no es un barbón, no es un mendigo, no es un enfermo, que Jesús no es una figura humana, como fue visto en el Antiguo Testamento. Es claro, cuando en el ministerio de Jesús es visto con cabellos deshechos, cuando visita al fariseo, pies sucios, ropas ya sacudidas en el polvo de los desiertos, escaldantes de sus largas caminatas. Juan no vio a Jesús así. Eso es lo que muchos han visto, a Jesús de esta medida humana aquí. No. Juan transporta la visión de Jesús glorificado. Él está en la gloria. Él no es líder ninguna otra cosa. Es aquel que está a la diestra de Dios Padre, el Todopoderoso, y ha de juzgar a vivos y muertos. El libro aquí de Apocalipsis es el libro para el momento que la iglesia vive, del tiempo que ya habló aquí, y ha sido dado motivos para esto en la clase sobre el pronto. Entonces Juan tiene la visión de Jesús glorificado. Y la función, nuestra función, estamos dando aquí, no es para que usted sepa secretos y misterios solamente, no, es para que usted entienda, cuando usted viene a la casa del Señor, cuando usted está en la calle, cuando usted está en cualquier parte, el nombre del Señor debe ser glorificado. De mañana, tarde y noche, a Él toda honra, toda gloria, toda fuerza y poder, ahora y para siempre. Entonces Juan no ve aquí una figura que se desgasta por el tiempo, un líder que no tiene ningún significado, o alguien que es un revolucionario. Locuras que no interesan para nosotros. Queremos ver a este Jesús, queremos sentir a este Jesús, necesitamos de este Jesús glorificado. O vamos a entender a Jesús glorificado, revelado, o vamos a comenzar a volver atrás y ver dónde Él murió, por qué Él murió, pobrecito, qué pena, qué es lo que Él hizo, era tan bonito. Él no quiere eso. Él no quiere elogios. Él quiere un pueblo que va a obedecer su voluntad. El proyecto que Él tiene. Esto ahí queda claro entonces. La preocupación hoy, aquí del satélite, es decir a nuestros hermanos que Jesús tiene que ser visto con los ojos de Juan. ¿Y qué Juan vio? A Jesús glorificado. Gloria, fuerza y poder. Y más aún, el juicio. Él está en condiciones de juzgar vivos y muertos. Pastor, con la segunda pregunta.
Nosotros ahora, hermanos, vamos a la segunda pregunta. Van a notar ahora que la pregunta es la siguiente. La segunda pregunta es la siguiente. En la visión de Jesús glorificado, ¿es posible ver algunos aspectos descritos por Juan en la apariencia de Jesús? Entonces, esto es una afirmación. Ahora viene a nuestra tarea. En el entendimiento, o sea que en el entendimiento de la visión de Jesús glorificado, cite en los textos 4 de estos aspectos relacionados a Jesús en el proyecto de Dios. El primero como rey, luego como profeta, y tercero como sacerdote, y cuarto como hombre. Entonces los hermanos van a ver en la visión de Jesús glorificado, están ahí desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Es posible ver algunos aspectos, que son 4 aspectos, descritos por Juan en la apariencia del Señor Jesús. Y en esta descripción los hermanos van a identificar o citar los textos 4 de estos aspectos que son relacionados al rey. A él como rey, a él como profeta, a él como sacerdote y a él como hombre. Y entonces los hermanos van a encontrar esta descripción, lo que nosotros podemos tener para esto como 3 minutos para que puedan responder a esta pregunta. Vamos a volver en 3 minutos. Mis hermanos, nosotros habíamos hablado que íbamos a volver en 3 minutos y decidimos volver 3 minutos después porque naturalmente necesitó un poco más de tiempo para leer con más cuidado el texto y que puedan encontrar la respuesta, porque es muy fundamental para nuestro estudio hoy, porque es una identificación de los 4 aspectos relacionados al Señor Jesús y que están descritos allí por Juan en la visión que él tiene del Señor Jesús glorificado, allí en el capítulo de Apocalipsis. Entonces, nuestra respuesta, vamos a la respuesta. El primer aspecto es que Juan allí identifica en la apariencia de Jesús allí la condición de él como rey. Entonces, él es rey. ¿Qué es lo que Juan ve en Jesús que lo identificó como rey? Allí está sus cabellos blancos, porque él es el rey que juzga con santidad. La mente de él es santa y él juzga con santidad. Los ojos de él son como llamas de fuego, o sea, él ve el interior y entonces el juicio de él como rey, él puede ver el interior de la persona, el corazón. Después los pies de él, en la condición de él todavía, los pies semejante a bronce bruñido, como aquel que tiene prisa para juzgar, aquel que tiene prisa para llevar el juicio del propio rey y tiene sus pies como bronce bruñido, en una condición como rey. Juan describe también una característica del Señor Jesús como profeta. ¿Cómo? Cuando él ve al Señor Jesús en el verso 13, nosotros hablamos del 14, en el versículo 13, el Señor Jesús ceñido por el pecho con un cinto de oro que identifica a Jesús como profeta. Después él ve en el versículo 13 todavía la descripción del Señor Jesús como sacerdote. ¿Cuándo? Cuando él ve las vestiduras que le llegaba hasta los pies, una vestidura larga hasta los pies, entonces cubriendo todo el cuerpo del Señor Jesús, una vestidura sacerdotal. Y también él ve la condición del Señor Jesús como hombre, en la expresión allá, semejante a un hijo de hombre, en el verso 13, semejante como al hijo del hombre. Y lo interesante aquí es que Jesús como hombre es visto también en las vestiduras que están cubriendo su cuerpo allí. Entonces el cuerpo está oculto, está por dentro de las vestiduras. Este cuerpo es la condición del Señor Jesús que se revela a la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces él describe allí en aquellas vestiduras que el cuerpo está oculto allí porque el cuerpo es profético. Entonces son 4 características del Señor Jesús glorificado que identifica como rey, como profeta, como sacerdote y como hombre.
Ahora nos gustaría dejar el paso al pastor Gedeuti para que él pueda darnos algunos detalles e informaciones relacionados a esta respuesta con los hermanos. Es interesante que en la cuestión de profeta vamos a encontrar alguna cosa que no fue colocada como respuesta aquí, pero puede ser entendida. La voz como de muchas aguas. ¿Por qué voz de muchas aguas? Porque lo que es profético, nadie va a cuestionar. No hay voz humana que debajo de una cascada pueda pronunciarse y todo el mundo pueda oír. Cuando usted está colocado debajo de una cascada, puede hablar, nadie va a oír porque la voz es de muchas aguas. Entonces la manera como Jesús se manifiesta en medio de la iglesia como revelación es inconfundible. No hay voz humana que pueda interrumpir o manchar o colocar una barrera en aquello que es profético, aquello que viene de la eternidad. Entonces, su voz es como voz de muchas aguas. Esta expresión aquí tiene otros textos en Apocalipsis que hablan como la multitud que estaba ante el trono, como si fuese voz de muchas aguas. Mas es otro texto, está allá. Mas lo que es muy importante es entonces esta posición. ¿Por qué cabellos blancos? Porque él juzga con santidad, no juzga según leyes humanas. Él juzga, él no se mueve con ley, la ley es esta, la ley es aquella. Acabó la ley con el Antiguo Testamento. El juicio, su juicio, es un juicio preciso. Vean aquí. ¿Crees, estás salvo? ¿No crees, estás condenado? Es su juicio. Este aquí se apresura para juzgar, pies como bronce bruñido. Él tiene prisa, quiere decir, después usted va a buscar en el hebreo, vio nuestro compañero aquí, para él decir, ¿qué prisa es esa que él tiene? Es algo que no espera por orden de nadie. La orden ya es juicio, acabó. Él ya juzga. Y lo interesante que los hermanos deben ver es que las características aquí del rey es la mayor que existe, porque él es rey de reyes y señor de señores. Entonces por eso él tiene estas características. Todo su cuerpo, en la visión de Juan, la gloria que él ve, aquello que destaca en todo, en toda la visión, es la posición de él como rey. Entonces vamos a ver aquí, cabellos blancos. De nada sirve usted mentir. Bueno, no, yo sé en quién he creído, usted no sabe nada, es charla, es para pecar, usted no sabe nada, usted está juzgado, nosotros estamos juzgados. No sirve de nada querer decir que usted es bueno, eso no existe, ¿entendió? Porque su juicio es humano, es basura, es para aquí, en la razón. Está en la cuarta dimensión, no llega a la quinta que es de la revelación. Entonces vean, ojos como llamas de fuego. Cuente una mentira delante del Señor. Ananías contó, Zafira contaron y cayeron al piso. Si fuésemos hoy juzgados de esta forma, pienso que teníamos por lo menos un 10% de creyentes que sobrevivirían. Si fuese el juicio que fue hecho para Ananías y Zafira, fue para ejemplo, en la iglesia primitiva, estaban delante del Espíritu Santo. Esto es un juicio para mostrar que nadie va a engañar al Señor. Él ve todo lo que está dentro de usted. Usted puede hablar, no, es porque yo soy una persona muy buena. No, eso es conversación, eso es charla, es pérdida de tiempo. Pies como bronce bruñido, aquello que ya hablé. Apresurado para juzgar, su juicio ya está definido. Cree, está salvo, no cree, ya está condenado. Usted no quiere la obra, no hay problema. El Espíritu Santo está ahí, tú no quieres eso, muy bien, es derecho tuyo. Ahora aquí, profeta, ceñido con un cinto de oro y la voz como de muchas aguas. Entonces el cinto de oro es el ajustamiento de los lomos ceñidos con la verdad del profeta, de aquello que es profético. La verdad es los lomos que están ceñidos. Los lomos están ceñidos con la verdad. Entonces la profecía es la verdad de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nosotros podemos
cerrar toda la Biblia, encerrar todo en este texto de la palabra de Dios. Todo va a caer ahí. Juan 14:6, ¿no es verdad? Vamos a repetir conmigo ahora. Conmigo, todos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a leer el último versículo aquí, que me gustaría que el pastor Gilson leyese con los hermanos, que él escogiese uno de los textos aquí referidos, para que nosotros podamos entender una cosa. La palabra dice así: bienaventurado aquel que lee. Mi hermano, usted no leyó en su casa, no tuvo tiempo, eso mismo, 2 semanas no da tiempo para leer la Biblia. Entonces, usted no leyó, más usted va a leer porque usted necesita recibir esta bendición. Y quien lee en el libro de Apocalipsis recibe una bendición. Entonces usted va a apropiarse de esta bendición antes de irse. Aquello que usted no leyó, está leyendo hoy, pero vamos a leer juntos. O usted está oyendo a otros leer. No. Usted va a leer. Y vamos a leer de aquí a poco el pastor Gilson para terminar este asunto. ¿Qué pasó? Calma, todavía no. Sacerdote. Vestiduras largas. El sacerdote cubría todo su cuerpo para que la carne no aparezca. Cuando Juan mira, él no ve el cuerpo, porque las ropas, las vestiduras de la sangre, las vestiduras sacerdotales, la vestimenta que Jesús coloca sobre la iglesia es profética, la iglesia es sacerdotal. Ella vive en el interior de Jesús. Ella no necesita presentarse como carne. Entonces, ella está escondida. La iglesia está escondida en las vestiduras sacerdotales de Jesús. Y es por eso que ella entra en la eternidad y clama: Señor, abre las puertas en nombre del sacerdote. Sacerdocio santo es usted, hermano. Si usted fuese santificado, si usted dejó esa vida de pecado, usted es sacerdote y es santo. Y usted puede entrar en la eternidad. ¿Por qué sacerdocio santo? Porque usted entró en el lugar santísimo. Usted pudo entrar en el lugar santísimo. Usted tiene ese derecho. Lo que el mundo no tiene, no porque seamos los mejores, no es porque el mundo sea peor, no, es porque somos nosotros los peores, porque Dios nos dio esta bendición, porque nosotros éramos enfermos, cojos, ciegos, mancos y lisiados, y Él nos trajo. Los buenos no necesitan de médico, ellos ya son buenos, tienen su religión, está todo bien, pero nosotros no, nosotros necesitamos. Y sabemos cómo vamos a entrar aquí. Ahora vean aquí. Vestidura, ropa, llegaba hasta los pies. El sacerdote no dejaba aparecer la carne. Por eso Juan no vio lo que estaba allí. Era el cuerpo, la iglesia es cuerpo de Cristo. Mas cuando ella está envuelta por todo esto. El hombre semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué Juan vio antes? Juan vio a alguien que lloraba, con cabellos todos despeinados por los vientos del desierto. Un hombre con sus pies sucios. Él entró en la casa de Simón. Simón, yo tengo algo para decirte. Dígame, maestro. Él fue invitado. Jesús fue invitado para un almuerzo con los discípulos y todos entusiasmados como discípulos. ¿No es verdad? Es una persona importante, entonces vamos a entrar con Jesús. No. Y Simón no le dio lo más importante. Era común besar. Y él quedó con asco de Jesús. Besar era un saludo. En lugar de decir la paz del Señor, extender la mano, era un beso. Y Pablo habla. Hay que besar con ósculo santo. Ese besito que extiende usted y besa al otro, al que está pasando allá al lado. No existe eso. No hay eso. El ósculo es santo. Es santidad en el saludo. La forma como usted saluda a las personas. Extendió la mano de una forma en santidad. Entonces, estamos viendo lo que está cubierto, que es el cuerpo. El cuerpo no puede exponerse. Cuando Juan ve a la iglesia de los últimos días, él quiso decir lo siguiente: él va a ver a Jesús glorificado y que Jesús no va a permitir que la carne se manifieste en esta hora. En este periodo del pronto, la carne no puede manifestarse. La visión de Juan es la visión que él quiere de la iglesia de fiel en sus últimos días. Por tanto, mis hermanos, estaba hablando cuando Juan, en la visión que Juan tuvo, cuando Jesús vivió aquí. Ojos
que lloraba, él vio ojos como llamas de fuego, pies sangrando en las caminatas del desierto, ahora ve pies como bronce bruñido. Mis hermanos, la figura así como el mundo ve, que el mundo tiene y coloca de Jesús como líder, como no sé qué. Miren aquí, Jesús no quiere eso, Él no necesita esto. Y la iglesia de nuestros días, que tiene revelación, que dice que está en la quinta medida, esta iglesia es la responsable por la glorificación al nombre del Señor Jesús. Los pastores, los obreros deben entender eso. No es dar gritos en medio de la congregación. Es un pueblo que glorifica y puede hasta glorificar. A alto no hay problema, pero está hablando aquello de que un Dios está operando en su corazón. No es la boca que está hablando boberas para perjudicar la vida de quien se acerca y llegue y que no entendió nada. Queridos, estamos definiendo las cosas. Teníamos una tercera pregunta, pero vamos a detenernos. Con el permiso del pastor Gilson. El pastor Gilson va a leer un texto que él escogió y vamos a ver si los hermanos escogieron el texto que él escogió para terminar esta reunión. Y miren, el domingo que viene, el mismo asunto. Ahora vamos a ver si los hermanos leen la Biblia. Algunos, no estoy diciendo un juicio. Estoy diciendo lo que vi aquí. Algunos, la gran mayoría, no está leyendo la Biblia. Eso no está bien. Y la bienaventuranza es para aquellos que leen. Usted va a recibir esta bienaventuranza por lo menos hoy. De pie. Mis hermanos, vamos a quedarnos de pie. Invitamos a los hermanos y vamos a leer conmigo el texto de Apocalipsis, versículo 17. Vamos a leer juntos, leemos. Y yo, cuando vi, caí a sus pies como muerto. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Amén. Aleluya. Ahora nosotros estamos llegando al final de esta transmisión y queremos hacer aquí rápidamente a los hermanos una presentación de nuestros pastores que están unidos a nosotros allá de Ucrania, de Crimea, que han pasado los días aquí con nosotros, han estado en el seminario y nosotros queremos aquí presentarles a nuestros hermanos, a cada uno de ellos, para que las iglesias puedan continuar intercediendo por la obra del Señor en el exterior, como está muy bien situada en aquellos países representados por estos nuestros hermanos. Nosotros tenemos aquí la presencia de nuestros hermanos, el obispo Vasil Yubichek. Él es de Ucrania, de la ciudad de Biritz. Nosotros hicimos ya seminario el año pasado allá. Tenemos también la presencia de nuestro amado hermano obispo Anatoly Kuzmech. Anatoly Kuzmech, él es también de la iglesia del pastor Anatoly. Él tiene 10 iglesias en aquella región, allá en Ucrania, en la ciudad de Lviv. El pastor Visil tiene 37 iglesias. Ahora también tenemos nuestros hermanos de Crimea, uno llamado nuestro amado hermano Sergev Sechnev. Él es de Crimea, de la ciudad de Shemastopo. Tenemos también a Alexander Karimov. También es otro pastor de Crimea, el pastor Alexander de la ciudad de Simferopo, de aquella región donde nosotros también tuvimos un seminario el año pasado. Entonces nosotros también agradecemos así a estos compañeros, nuestros hermanos, participando aquí con nosotros 10 días, visitando la obra del Señor. Recuerdo a los hermanos para vacunarse con la fiebre amarilla. Queremos recordar a los hermanos también la preocupación de la vacuna con la fiebre amarilla, especialmente los hermanos que viven en las regiones donde esta enfermedad ha sido detectado, para que puedan tener todos los cuidados en este sentido. La iglesia colocó a disposición de los hermanos en la Gran Vitoria, Carapiña, en la Sierra y aquí en Villabella, aquí en Espíritu Santo, Brasil, y en todos nuestros anfiteatros están a disposición para utilizar de modo general para ser vacunados. Pueden dirigirse a estos lugares para ser vacunados contra la fiebre amarilla y otros lugares también que podrán ser abiertos.
Nosotros terminamos aquí entonces, hermanos, nuestra escuela bíblica. La compra de la radio, queremos informar. Hay una información muy importante. Puede dar su sí. información. Nosotros también queremos informar a los hermanos que adquirimos una radio abierta en la área de Minas Gerais. Después los hermanos van a recibir toda la información, donde tenemos 200 municipios alrededor de esta radio, y dentro de algunos días estaremos trayendo nuestra programación de la radio web Manaim, y estaremos allá. El proyecto es para 400 municipios. Inclusive vamos a alcanzar el sur del estado de Espíritu Santo, Brasil. Que Dios bendiga a todos. La palabra para el pastor. Amén, hermanos. Deseamos así la paz del Señor Jesús y queremos aquí cortar nuestra conexión, y los hermanos en las iglesias naturalmente van a terminar la escuela bíblica dominical orando con la iglesia. Que el Señor los bendiga. La paz del Señor Jesús.